acumuladora de otras patologías abdominales, ¿verdad? Por eso es importante el conocimiento general. Entonces, como una definición, una implantación anómala o anormal del huevo fecundado, que suele ocurrir por una alteración de algunos factores que se encargan de la migración y la ubicación final del huevo fecundado, una implantación anormal, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos tener en cuenta, según la ubicación, ¿verdad?, intrauterino o extrauterino. El embarazo ectópico, por más que sea a veces intrauterino, dependiendo de la ubicación a nivel del útero, también se considera como embarazo ectópico, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los lugares más comunes donde puede implantarse y considerarse un embarazo ectópico, ¿verdad? La porción corneal, es decir, donde inicia las trompas, la porción intersticial o parietal de la trompa. Es que así era el útero, ¿verdad? Y las trompas ahí, ¿verdad? Y generalmente a esto le llamamos porción corneal, esta parte, el cuerno del útero. Si se implanta a ese nivel, que se considera un embarazo ectópico. Otra de las implantaciones anómalas dentro del útero suele ser a nivel del cuello uterino, ¿sí? También si se implanta a nivel del cuello causa muchos problemas, ¿verdad? Entonces, esa es una de las formas de implantación anómala intrauterina. Después puede haber lo más común, un 75% de los casos del embarazo ectópico se produce a nivel de la trompa, porción ampular de la trompa. Esa es la ubicación más común del embarazo ectópico. Otro puede ser a nivel del ovario y otro puede ser a nivel de la cavidad abdominal. En los registros de los libros de ginecología y obstetricia hablan de algunos antecedentes de embarazos que llegaron a edades gestacionales muy avanzadas en las abdominales, ¿verdad? Que se tuvo que resecar antes por vamos a decirle, por el riesgo de una hemorragia grave en la madre, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos tres lugares también: trompa, ovario y cavidad abdominal. Algo que no puse acá, las causas. ¿Cuáles son las causas fundamentales a tener en cuenta? Nosotros tenemos dos causas de forma general. Tenemos las causas, así es, ovulares y las causas extraovulares, ¿verdad? Causas ovulares, ¿qué serían? ¿Cómo? Sí, ahí es donde nosotros tenemos. ¿Cómo? Desarrollo normal. Las causas ovulares son las que tienen una alteración genética de por sí, ¿verdad? Alteraciones estructurales, alteraciones cromosómicas, ¿verdad? Ahora, las alteraciones, las causas extraovulares son las que tienen una causa, vamos a decirle, ¿cómo? Sí, una causa mecánica, ¿verdad? Nosotros decimos causa mecánica porque puede ser una anormalidad de la estructura de la trompa que dificulta la migración del huevo, y el más común, que es enfermedad pélvica inflamatoria, ¿verdad? El proceso inflamatorio produce un engrosamiento de la trompa, de la pared de la trompa, produce un engrosamiento, y ese engrosamiento inflamatorio que genera como un edema en el epitelio de la trompa lleva a una alteración entonces de la función de los cilios que se encuentran en la superficie del epitelio de la trompa. ¿Se acuerdan ustedes que la trompa tiene un epitelio cilíndrico simple ciliado, ¿verdad? Porque esos cilios son fundamentales para el transporte del huevo fecundado
desde la fecundación en la porción ampular hasta el fondo uterino. Ese es un punto a tener en cuenta. La enfermedad pélvica inflamatoria es una de las causas más comunes por eso. Ahora, hablando de la enfermedad pélvica inflamatoria, otra vez, las causas más comunes son las enfermedades de transmisión sexual, principalmente dos agentes: clamidia y gonorrea. Clamidia y gonorrea. Esos son los dos patógenos más comunes de la enfermedad pélvica inflamatoria. Causas menores de enfermedad pélvica inflamatoria: tenemos tuberculosis, ¿sí? Tenemos también otras enfermedades, no enfermedades, ¿verdad? En realidad las adherencias o bridas postquirúrgicas también suelen ser una causa mecánica que altera la migración del huevo fecundado al fondo uterino. Las adherencias son otro punto importante a tener en cuenta. Las adherencias o bridas que suelen dificultar bastante la función de la trompa también. Eso como antecedente a una cirugía anterior. Y la tuberculosis, cuando es extrapulmonar, suele afectar diferentes puntos: la columna vertebral, el intestino, a nivel pélvico. Entonces, si de repente esa tuberculosis empieza a afectar a nivel pélvico, es lo que suele ser causa de una EPI, ¿verdad? Y lleva secundariamente a un embarazo ectópico en la mujer en edad fértil, ¿verdad? Bueno, entonces causa, eso sería, ¿verdad? Evolución clínica. La forma de dividir, de clasificar principalmente la evolución clínica, este es el más exacto, ¿verdad? En el sentido de que tenemos una forma aguda, subaguda y una forma crónica. La forma aguda es cuando se produce una rotura de la trompa y se produce una hemorragia intensa. Esa hemorragia intensa, la paciente ya llega generalmente con síntomas de hipovolemia. Entonces, ¿cómo llega la paciente, verdad? Pues ya puede llegar, si entra en shock, obviamente ya entra con hipotensión, ya va a tener bradicardia, confusión mental, ¿verdad? Pulso débil, ya que ya está descompensada. Ahora, ¿por qué entra en shock muy fácilmente las mujeres que sufrieron una rotura de la trompa? Por la irrigación que presenta. Ustedes se acuerdan que la trompa está irrigada por dos porciones. La tubárica externa es por la arteria ovárica, y nosotros sabemos que la arteria ovárica proviene de la aorta directamente, la arteria gonádica o también llamado ovario. Ese viene directamente de la aorta abdominal, lo que significa que tiene una presión, por más que no sea una arteria de gran calibre, la presión sanguínea con la que sale es alto, por eso es que la hemorragia es intensa. También recibe irrigación de la arteria uterina, ¿verdad? Por eso decimos arterias tubáricas externas de hacia afuera y tubárica interna, ¿verdad? La tubárica interna viene de la uterina, que es una rama de la ilíaca interna, pero es principalmente por la arteria ovárica. Cuando hay una rotura y como la porción externa de la trompa, el tercio externo, el más afectado entre los dos vasos va a ser la arteria ovárica. Entonces, ahí va a presentar una clínica florida, va a tener síntomas de hipovolemia. Al examen físico sí o sí va a tener, principalmente si es que más o menos es compensado, va a tener todavía taquicardia y esas cosas, ¿verdad? Solo que cuando ya está siendo descompensada la mujer, ya va a tener hipotensión, pulso débil y ya va a empezar a tener confusión, palidez mucocutánea. Ya es una emergencia. En realidad, en todos los casos va a ser una emergencia, ¿verdad? Una rotura de la trompa. Pero lo más común es que llegue entonces por shock hipovolémico. La forma subaguda es cuando todavía no hay rotura de la trompa. ¿Por qué? Porque llegó hasta cierto tiempo y hubo un aborto dentro de la trompa. Entonces es subaguda en el sentido de que
la mujer va a tener antecedentes de retraso menstrual, va a tener algunos cambios físicos, ¿verdad? Dependiendo de la edad gestacional, y puede tener un flujo sanguíneo leve, de repente marronado, pero no hay una hemorragia intensa porque no hay rotura de la trompa. Ahora, la forma crónica, en este caso, se implanta en la trompa, pero ¿qué ocurre? Se produce una solución de continuidad con la pared de la trompa, generando como un edema, ¿verdad? Y se produce un sangrado, vamos a decirle mínimo, pero muy continuo. Es tan mínimo que la mujer puede pasar semanas con pequeños sangrados que muchas veces no le da tanta importancia. Lo único que piensa, pero ¿por qué será que me dura tanto tiempo mi ciclo menstrual, verdad? Eso es lo que a veces se preguntan. Pero la mujer llega inclusive a adaptarse a esa pérdida. El cuerpo se adapta, no tiene ningún síntoma de hipovolemia. Puede llegar, después de que de repente pasa mucho tiempo, esa solución de continuidad va a generar un proceso inflamatorio y ahí eso va a empezar a generar más dolor. Y ese es uno de los motivos de consulta, ¿verdad? El antecedente de sangrado que duró muchos días, retraso en el ciclo menstrual, o a veces confunde, supuestamente es un ciclo menstrual que no termina, que dura 15 días y eso, ¿verdad? Entonces, puede tener de repente palidez mínima o puede tener una anemia leve cuando llega a la consulta, ¿verdad? Pero hasta ahí, no tiene así síntomas de hipovolemia así intensos, físicamente no sé, por eso es crónico. Ahora, ¿cuánto es lo que se calcula? ¿Cuánto tiempo es la edad gestacional en que normalmente produce una rotura de la trompa? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta un retraso, o sea, una edad gestacional de aproximadamente 8 a 10 semanas de gestación. Ese es el tiempo en el que normalmente se produce la exacerbación de estos síntomas de embarazo ectópico. 8 a 10 semanas de gestación. Porque ese es el tiempo en el que el crecimiento del huevo fecundado empieza a ser un poco más rápido, produce una dilatación anormal de la trompa y eso suele llevar a la rotura. La mayoría de los casos la rotura se produce en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, entre 8 a 10 semanas de gestación. Entonces, dentro de ese tiempo que empiezan los síntomas y también sí. Otra cosa también principal. También. Claro, la rotura y los síntomas se hacen mucho más agudos en ese tiempo. Obviamente la rotura va a generar muchos síntomas agudos, ¿verdad? Eso es de por sí. Entonces, 8 a 10 semanas de gestación, punto a tener en cuenta, ¿verdad? Ahora, acá tenemos el diagnóstico. El diagnóstico de embarazo ectópico tenemos que tener en cuenta es gran porcentaje clínica. Clínico. ¿Por qué clínico? La forma aguda es muy característico, ¿verdad? Pero después tenemos que ir haciendo diagnóstico diferencial para no confundir con otras patologías quirúrgicas. Entonces, clínicamente, ¿qué es lo que se va a observar en un embarazo ectópico? A la inspección, lo que estábamos diciendo, puede haber palidez mucocutánea, puede haber sudoración fría, taquicardia, a veces hipotensión, ¿verdad? Cuando el sangrado es abundante, todo lo que nosotros podemos observar. Ahora, al examen físico a nivel de los genitales, ¿cómo está el cuello en el embarazo ectópico? ¿Está modificado o no está modificado? Normal. Se tiver sangrado, está modificada. Cuello normal.
generalmente en el embarazo ectópico cuello uterino normal. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son los síntomas que va a tener el paciente? Va a tener dolor abdominal localizado, o sea, primero el bajo vientre, ¿verdad? Pero si es a la derecha va a tener dolor en la fosa ilíaca derecha. Si es a la izquierda va a tener dolor en la fosa ilíaca izquierda. Ahora, cuando ya hay acumulación en cavidad peritoneal, cuando hay sangrado en cavidad peritoneal, va a haber irritación peritoneal. Y si hay irritación peritoneal, va a haber defensa, ¿verdad? Va a haber defensa muscular también. Signo de irritación peritoneal, sí o sí, al tacto vaginal. ¿Qué es lo que se busca con el tacto vaginal? A localización Frente positivo, exactamente. Hay un dolor a la palpación del fondo de saco de Douglas, ¿verdad? Hay un fondo de saco de Douglas abombado y doloroso. Esa es una característica de una acumulación de sangre en el fondo del saco de Douglas, ¿verdad? Y, o sea que una irritación del peritoneo pelviano, ¿verdad? Entonces, esto es sí. Otra cosa, ¿hay fiebre o no hay fiebre? Fiebre, no hay. No hay. ¿Cómo depende? No creo que Depende da causa, se for bacteriana vai ter. Claro. Puede ser, ¿verdad? Pero el embarazo ectópico propiamente dicho puede causar febrícula por la irritación peritoneal. Ahí puede causar febrícula, Sí. pero nunca causa fiebre alta. ¿Estamos? ¿Cuánto hablamos de febrícula? 17,5 até 38. Até antes de 38. ¿Seguro? 38 é febre. Mayor a 37, Eita, como menor a 37.5. O sea que hasta 37.5 es febrícula. Por encima de 37.5 ya es fiebre. ¿Sí? Entonces, eso puede variar, ¿verdad? Puede llegar uno a tener 37.6 que, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una infección intraabdominal, una peritonitis, una apendicitis, la fiebre no es 37.6, no, suele ser 38, 39 grados la fiebre y con escalofríos. Esa es una diferencia fundamental. Entonces puede haber febrícula entonces en el caso del embarazo. Professor, o senhor pode repetir com relação ao tato vaginal o que a gente tem que encontrar? Tiene que encontrar abombamiento y dolor del fondo de saco de Douglas. Se llama signo de Frenkel. Signo de Frenkel positivo. Frenkel es con K. Signo de Frenkel positivo. Entonces, clínicamente ya estamos teniendo los síntomas a la inspección general y a la inspección del cuello. El cuello es normal, no hay modificación del cuello. ¿Está bien? Ahora, ¿cuál es nuestro estudio a tener en cuenta? Muy bien. Beta HCG. Ahora, beta HCG, ¿cuál es el más fidedigno? ¿Cualitativo o cuantitativo? Cuantitativo. ¿Cuánto es el valor normal de beta HCG? Tem um valor de referência? 150? ¿Cuánto? Acima de 100. Não, abaixo de 100. É E qual é a normal. diferença de quantitativo para qualitativo? Qualidade e quantidade. Cuantitativo. É uma quantidade. Bueno, cuantitativo es el más importante, ¿por qué? Porque acá el nivel de aumento es lo que vos tenés en cuenta.
Entonces, ¿qué ocurre? Que en un embarazo normal y un embarazo ectópico suele pasar valores, estamos hablando de valores por encima de 20, ¿verdad? 20, depende de la unidad de medida que utilizas, ¿verdad? Pero unidad internacional es lo que nosotros tenemos en cuenta. En un embarazo suele ser por encima de 20 a veces, ¿verdad? Un embarazo normal. Algunos el embarazo que ya está con muchas vellosidades coriónicas puede alcanzar por encima de 100. ¿Verdad? En un embarazo que ya está en curso y es normal. Ahora, el aumento de 1 o 2 veces de lo normal, eso ya está establecido de que hay una fecundación y que se está produciendo esa hormona, ¿verdad? Después, beta-HCG entonces positivo. Uno de los factores importantes. ¿Qué más? Antecedente importante que no nos olvidamos del antecedente. Retraso. Menstrual. Es importante preguntar, retraso menstrual. O toda mujer que viene con los síntomas hay que preguntar antecedente de retraso menstrual. Se pide beta-HCG, ecografía. Ecografía, ¿qué clase de ecografía? ¿Qué pasa, por ejemplo? Sí, es que la mujer hace un mes y me paró. No, un mes y después volvió. Pero la mujer está con el dolor. Eso puede ser uno que sea subagudo o crónico. Porque viste que no todos causan sangrado agudo. Ahora, ecografía se utiliza, ecografía transvaginal o inclusive se puede hacer ecografía abdominal, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero transvaginal es el más exacto. ¿Cuál es el cuidado que tengo que tener con la ecografía? Bueno, uno es operador dependiente, pero en cuanto a las imágenes, en cuanto al resultado, hay algo que tener en cuenta. La presencia de pseudosaco. Pseudosaco. Presencia de pseudosaco hay que tener cuidado. ¿Por qué pseudosaco? ¿Qué es lo que es el pseudosaco, verdad? Entonces, pseudosaco se ve como un saco gestacional dentro del útero, pero no tiene vellosidades coriónicas. Y obviamente menos el embrión, ¿verdad? ¿Y por qué hay eso? ¿Qué ocurrió ahí? Hay un engrosamiento de la decidua del endometrio. El endometrio se engrosa cuando hay fecundación para recibir al huevo fecundado. Y eso muchas veces cuando alguien no tiene muy buena experiencia, tipo, informa como algo que hay embarazo dentro de la cavidad uterina, que a veces confunde el diagnóstico y entonces buscamos otra causa. Pero en realidad, si no ves latidos, si no hay vellosidades coriónicas, eso es normal en el embarazo ectópico, la presencia de pseudosaco. Por eso es que todo embarazo ectópico que haya entrado en cirugía, su seguimiento, o sea, el siguiente paso es hacer un legrado para certificar ese engrosamiento. Entonces, la presencia de pseudosaco es muy importante. Obviamente, estos son los estudios, así vamos a decirle, principales para el diagnóstico preciso, ¿verdad? Con esto vamos a pedir muchas otras cosas. ¿Qué otras cosas vas a pedir? Então, doutor, recapitulando. No, estudio, estamos hablando de medio auxiliar de diagnóstico. Não, sim. Então, faz a ecografia só, então, no caso, quando o ectópico vai ser um pseudossaco. Se for um bebê, vai ouvir latido, é isso? Claro. Va a haber latido, va a haber un saco gestacional activo. Mas sempre transvaginal? ¿Cómo? Se puede hacer abdominal o intravaginal. Cualquiera de los dos se puede hacer. Depende de la habilidad de tu ecografista también.
¿verdad? Antes de continuar con esto, entre estos tres, ¿cuál es el que produce el hematocele? Agudo. El crónico. Sangramento. El crónico produce un hematocele, tipo un tampón coágulo, como lo que mencionamos la semana pasada, parecido a eso, ¿verdad? El hematocele es muy característico. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros en la ecografía? ¿Qué es lo que te certifica que hay un embarazo ectópico entonces? Si el pseudosaco, bueno, es, ¿verdad? Pero, ¿qué otra cosa se informa generalmente en la ecografía? La masa, la masa que se observa en una de las fosas, en un lado de la cavidad abdominal, que suele ser el resto ovulares más restos sanguíneos que están acumulados ahí. Eso es lo que te hace el diagnóstico. Claro. Entonces, esas son cosas que a tener en cuenta. Ecografía es tu estudio de imagen estándar en este caso. Ahora, siguiendo este paso, ¿qué otros estudios le vas a pedir? Estudios no específicos pero necesarios. ¿Cómo? Hemograma. ¿Para qué le vamos a pedir un hemograma? Para ver nivel de hemoglobina. Muy bien. ¿Qué más? Nivel de leucocito, para poder ver si hay una infección asociada o inclusive la causa. ¿Verdad? Es muy importante siempre en estos casos pedir un hemograma, porque el nivel de la hemoglobina también te va a indicar el estado general de tu paciente, ¿verdad? Otras cosas que a veces se pide también un poco más específico son la proteína C plasmática, por ejemplo, que te indica ya, es una proteína que se produce por las velocidades coriónicas también, ¿verdad? Pero no son muy específicos. Acá, hemograma, vamos a pedir, seguro vas a pedir también función orgánica completa, ¿verdad? Para ver el estado general de tu paciente. Pero estos son los específicos que vamos a pedirle al paciente. Diagnóstico, entonces, clínico, laboratorial y imagenológico. Ahora, el diagnóstico en sí voy a hacer con la clínica, a la inspección, a la palpación, ¿verdad? Y cómo viene con los síntomas, con los signos y síntomas que viene el paciente. Inspección y palpación es fundamental. ¿Por qué? Porque a la palpación, por ejemplo, podemos, si el sangrado ya es importante, a la palpación ya se puede constatar una masa a un lado del abdomen, una masa más defensa muscular, signo de irritación peritoneal. Es fundamental la palpación. ¿Sí? Y la inspección del cuello uterino, que también te ayuda a certificar de que posiblemente no se trata de un aborto, por ejemplo, solamente. Aborto cualquiera. Bueno. Entonces, acá tenemos diagnóstico diferencial. Diagnóstico diferencial del embarazo ectópico. Vamos a ir primero ginecológico. Vamos a poner hemorragias de la primera ¿Cuáles son las causas de hemorragia de la primera mitad del embarazo? Dos. Enfermedade trofoblástica gestacional. Ahí está. Aborto y enfermedad trofoblástica. O embarazo molar, ¿verdad? Sí. Hidroxitrofóbico. Primero esto. ¿Por qué? Porque, ¿y cómo hago la diferencia? ¿Cómo hago la diferencia? É pela clínica também. Por ejemplo, el del aborto. Exame físico.
O coelho vai estar alterado. Por ejemplo, en el aborto, beta-HCG, ¿positivo o negativo? Positivo. Não, acho que é negativo. Não, sim. Positivo. Ela teve grávida. Beta-HCG positivo, tanto en el aborto como en el embarazo ectópico. ¿Por qué? Porque por más que se haya interrumpido el embarazo, no se olviden que la beta-HCG empieza a regularizarse recién a los 30 días. O sea que va a tener beta-HCG alto todavía, ¿verdad? Va a tener positivo. ¿Qué otra cosa puede tener? Por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia fundamental? La diferencia fundamental es que en el aborto el cuello está alterado. En el embarazo ectópico el cuello está normal. ¿Sí? Hay un cambio entonces en la estructura del cuello, la forma del cuello. El cuello suele ser ya abierto cuando expulsó, por ejemplo, una parte de los restos oculares. Ahora, otra diferencia, otra diferencia que puede haber. Frenkel negativo. ¿En qué caso puede haber Frenkel positivo en un aborto? Aborto séptico. Puede ser aborto séptico, bueno, puede ser, ¿verdad? Pero una de las causas más comunes de Frenkel positivo en un aborto es cuando se hace un legrado previo y se produce una perforación del útero. Y como causa de la perforación del útero hay sangrado de la cavidad abdominal llevando a una irritación peritoneal. Douglas, abombado y doloroso. ¿Bien? Eso es importante. Lo normal que sí es que todavía no se hizo un legrado o algo así y tiene todos estos síntomas de retraso, porque el retraso menstrual también va a tener en un aborto, ¿verdad? Entonces Frenkel negativo es en el aborto si es que no hay sangrado en la cavidad abdominal, ¿verdad? Entonces, esta es una de las cosas que te hace la diferencia. Esto es relativo, en el sentido de que depende del caso. Pero acá es tu diferencia fundamental. Físicamente, estamos hablando del examen físico, ¿verdad? Beta-HCG va a ser positivo, esto no hay diferencia, igual que en el embarazo ectópico, ¿verdad? Ahora, en el embarazo molar, otra cosa, otra diferencia, es que la palpación de la masa abdominal fuera del útero no ocurre tampoco en el aborto. En el embarazo ectópico complicado sí se palpa esa masa lateralizado en el abdomen. En el aborto no ocurre eso. Otra diferencia fundamental. Entonces ahí ya tenemos la forma del cuello y a la palpación. Embarazo molar. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Beta-HCG. Muito alto. Muito elevado. Muy alto. Más de 100.000. Massa palpável, tipo. Más de 100.000 unidades internacionales. Eso es imposible en un embarazo normal y tampoco en un embarazo ectópico. El embarazo molar justamente se caracteriza por un exceso de las vellosidades coriónicas, patológico, ¿verdad? Entonces, eso es uno. ¿Cuál es otro? Altura uterina. ¿Cómo? Altura uterina, tipo. Disforme conforme a idade gestacional. Exactamente. Altura uterina, hay una disociación
entre altura uterina y edad gestacional. Es decir, que la altura uterina, si tiene, por ejemplo, por decirle así, 4 semanas de embarazo, y su altura uterina ya corresponde a uno de 10 a 14 semanas de embarazo. El crecimiento es más rápido y es muy aumentado de tamaño que si era un embarazo normal ya se puede tener ya un tamaño considerable del embrión. Esa es otra diferencia. Hay una disociación entonces. Esto va a tener en cuenta en los casos en que pensamos que para hacer el diagnóstico diferencial de embarazo ectópico, embarazo molar y aborto y embarazo ectópico. Doutor, no embaraço molar, na ecografia também tem sinal. Sim. É, Exactamente. painel de abelha. ¿Cómo? Painel de abelha. Patrón banal de abeja. Cosa que no vas a ver tampoco en la ecografía, ¿verdad? En el embarazo ectópico. El patrón del painel de abeja, obviamente, uno le llama la atención el embarazo molar, ¿verdad? Inclusive la pérdida gradual de las pequeñas vesículas también. Ahí sí, no solo que igual hay que hacer el diagnóstico diferencial. Bueno, después otro diagnóstico diferencial. Ahí vamos a ir primero, si es en la fosa ilíaca derecha. Pero vamos a poner izquierda primero. Fosa ilíaca izquierda. Ah, na esquerda não. Diverticulitis. Diverticulitis. Do lado esquerdo não seja, só ser direito. Oclusión puede ser también. Pode ser. Ahora,